Cuando ustedes en Mateo me dicen, capítulo 8, vamos a ver los tres pasajes que nos relata el Evangelio acerca de esta historia. Vayamos a Mateo entonces, capítulo 8, y vamos a leer esta mañana. Antes de hacerlo, está entre nosotros nuestro hermano César Augusto. Amén. Seas bienvenido, hermano. Amén. Nuestra hermana Elcita también. Amén. Le damos la bienvenida porque no la habíamos visto hace rato, pero ella es parte de esta iglesia, ¿verdad? Así que, bueno, todos somos parte de la iglesia de Cristo. El hecho de que a veces estamos en distintas expresiones no nos debe de causar sorpresa, sino más bien agradecidos de que el Señor, nos insertó en el cuerpo de Cristo como su iglesia. Hay dos conceptos importantes que hablan acerca de la iglesia. Lo digo como un preámbulo: la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal es la que está en todo el mundo, ahorita mismo. Algunos hermanos nuestros ahorita están durmiendo al otro lado del mundo. Tengo un sobrino que vive en Irlanda y nos lleva 7 horas de diferencia, así que más o menos él ya está en la hora de la tarde, entrando la noche. Y así hay otros lugares en donde se reúnen en el nombre del Señor. Hay tantas iglesias en el mundo actualmente que ese grupo de hermanos se le conoce como la iglesia universal. Y la otra es la iglesia local, la que está aquí en Quetzaltenango, en distintos lugares, pero que tienen una expresión como la nuestra. Y nosotros, que somos Iglesia Renuevo, somos la iglesia local, somos la iglesia de Cristo en esta ciudad. Y no me refiero a este local, sino usted y yo somos la iglesia del Señor en esta ciudad. Ahí en su trabajo, en la universidad, en el negocio, en la empresa, la oficina, usted no deja de ser la iglesia. Y ahí es donde nosotros debemos de dar testimonio. Y testimonio aún en medio de las tempestades. Testimonio aún en medio de las vicisitudes. Testimonio aún en medio de las crisis. Testimonio aún en medio de la tribulación, de la persecución que hoy se vive en el mundo. La iglesia está siendo perseguida, y no como en el primer siglo. La iglesia está siendo perseguida de otras maneras. Hoy las personas quizás no estamos expuestos a perder la vida como los primeros discípulos, pero sí estamos expuestos a perder nuestro primer amor por el Señor, o perder nuestra expresión como cristianos en cualquier lugar, porque la influencia está sofocando a muchas personas, adultos y jóvenes, y los niños tal vez no tanto. Sin embargo, también la tecnología puede estarnos desviando del amor por el Señor. Así que el tema de hoy, para quienes recibieron el anuncio, es cómo la fe se junta con algo que se junta, ¿verdad? En medio de la tempestad, la fe se cruza. ¿Así es el tema? ¿No? A ver. Donde la fe y el temor se cruzan. Ese es el tema de esta mañana. Donde el temor y la fe se cruzan. El temor, entiéndase acá, que no es temor a Dios, sino temor a las circunstancias, el miedo. Ustedes y yo sabemos que el miedo paraliza. Hoy estaba viendo que al portero de la selección nacional, Ricardo Jerez, le dio COVID. Y entonces viajó una doctora de Guatemala hasta Colombia, ¿dónde está? Venezuela, en Colombia. Y lo trataron porque
estaba ya complicado con una neumonía tremenda. Esa es una tempestad, ¿verdad? Esa es una tribulación. ¿Cuánta gente no está pasando tribulaciones de ese tipo el día de hoy con problemas de salud? Pero también hay crisis económica. Ok, entonces, ¿cuál es el tema? Otra vez repitamos el tema. Cuando el temor y la fe se cruzan. Cuando el temor y la fe se cruzan. ¿Manda? Donde la fe y el temor se cruzan. Gracias. O donde el temor y la fe se cruzan. Pero es donde la fe y el temor se cruzan. Vayamos al capítulo 8 de Mateo. Mateo capítulo 8. Ustedes y yo hemos visto o leído este pasaje, pero no está de más volver a considerar el escrito está. Jesús está en medio de una circunstancia. El capítulo 8 inicia en Mateo enseñándonos o haciendo el relato y narración de varios acontecimientos. Uno de ellos es Jesús limpia a un leproso. Y ustedes saben que la limpieza de un leproso solo era producto de un milagro de Dios. Pero lepra era sinónimo de pecado. Hoy muchas enfermedades solo llevan ese distintivo, es una enfermedad. Pero sí hay enfermedades que son por causa del pecado. Por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, el SIDA. Son enfermedades producto del pecado del libertinaje sexual, de una vida sexual liberal, promiscuos o promiscuas. Imagínense ustedes que hay personas que nunca fueron infieles en su matrimonio, pero algo sucedió y cayeron en la trampa del adulterio y se meten en una experiencia terrible de este tipo. Y al paso del tiempo, el esposo empieza con síntomas de SIDA. O al revés. Este es el caso real de unos hermanos en la capital, en donde él le fue infiel a su esposa. Ambos llegaron al matrimonio siendo vírgenes, pero en un momento del trabajo de él, en donde empezó a tener relación con una compañera de trabajo, como dicen por ahí, tuvo un desliz y cayó en adulterio. Una sola vez, pero una sola vez para arruinar totalmente su vida y su matrimonio. Le dio SIDA, contagió a su esposa, ella muere y él queda siendo una persona con SIDA, pero asintomático, pecaminoso. Y en este caso ha de haber sido para este hermano doloroso, porque él, al buscar la ayuda del consejero pastoral, le dijo: estoy totalmente arrepentido. Pero esto nunca pensé que fuera a llegar a ese extremo. La Biblia dice en Deuteronomio: tarde o temprano el pecado te alcanzará. Algunas personas piensan como cristianos que el pecado no tiene consecuencias. Sí las tiene. Sí las tiene. No vamos a entrar en ese detalle porque no es el tema. Jesús está limpiando a un leproso. Ese es el contexto de este capítulo para llegar a donde quiero. Él está haciendo milagros a la gente que era sinónimo de haber pecado. Él no solo limpió, sino que también sanó al siervo del centurión. Y en este caso es donde al tema que vamos a compartir le antecede el tema de la fe. Porque este centurión, habiendo oído de Jesús, aquí quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes han oído de Jesús?
Manuel, ¿han oído hablar de Manuel de Jesús? Manuel de Jesús. No, ¿verdad? Ese era un mi tío, pero no tenía nada de Jesús. Miren, este hombre había oído de Jesús y mandó a llamarlo para que viniera a su casa y sanara a su siervo. La Biblia enseña que Jesús se vino. Y cuando este hombre sabe que el Señor viene para sanar a su criado, a su siervo, la Biblia dice que salió aquel hombre para decirle que no era digno de que entrara debajo de su techo, pero que solo dijera la palabra y bastaría para. La Biblia enseña que Jesús elogió la fe de este centurión. Este centurión es sinónimo de una persona del mundo. ¿Cómo dije? El centurión es sinónimo de una persona sin Cristo, de una persona del mundo, de una persona que tiene necesidades y anda en búsqueda de Dios de alguna manera. Gracias a Dios que este centurión sí acudió a quien debía. ¿A quién? A Jesús. Y cuando Jesús oye de su necesidad y viene para atenderle, aquel hombre dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Le dijo incluso: yo soy hombre bajo autoridad, y digo a este: ve y va. Y entiendo entonces que tú eres un hombre de autoridad y bajo autoridad. Miren, hermanos, qué importante es ser personas bajo autoridad. Qué importante es ser personas bajo autoridad. Amén. En el mundo no hay ser humano a quien Dios no ha puesto bajo autoridad. El problema es cuando el ser humano se quiere salir de esa autoridad, como en el caso de Adán y Eva. Desde ahí empezó el problema. Cuando Adán y Eva se salieron de la autoridad o del cuidado de Dios, trajeron consecuencias que hasta el día de hoy padecemos los seres humanos. Entonces es importante estar bajo autoridad. Y este hombre, centurión, dice: tú eres hombre bajo autoridad. ¿Cómo fue que ese hombre se dio cuenta? Hay casos o hay rasgos en la vida de los seres humanos que nos hacen ver cuando las personas estamos bajo autoridad. Yo no sé si usted me ve a mí como una persona bajo autoridad, pero tengo la libertad y la autoridad de poderle decir que soy una persona bajo autoridad. Hay cosas que incluso yo no puedo resolver a veces en mi vida, y entonces tengo que buscar a alguien superior a mí, a quien también le rindo áreas de mi vida, o si no áreas de mi vida, le rindo acerca de quién soy. Y entonces eso es sumamente importante. ¿Qué vio este centurión en Jesús? Es que, hermanos amados, como dice un amigo pastor, es que Jesús es Jesús, hermano. Basta con ver a Jesús en la Biblia y uno se da cuenta que era una persona distinta a cualquier ser humano, sujeto a todas las necesidades de los seres humanos, sí, porque se cansaba, tenía sed, tenía hambre después de 41 días de ayuno, buscaba dónde descansar, dónde reposar su cabeza, y aunque él dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde hacerlo, sí lo hacía. Porque aquí en esta historia que vamos a ver, recuérdense que también hay un incidente en donde la barca está hundiéndose en un día de tempestad. ¿Y cómo va Jesús? Durmiendo. Dice que va en la popa del barco. Y aquellos asustados lo despiertan. O sea, era un ser humano como nosotros. ¿Por qué se hizo un ser humano como nosotros? Siendo Dios. Siendo Dios tomó forma humana. ¿Para qué? Para experimentar lo que el hombre padece y poder decir: yo te entiendo, yo me identifico. En la cruz Él llevó todos nuestros dolores. Por eso que
ante todo dolor, ante todo síntoma, ante toda enfermedad, nosotros debemos decir, yo acudo al Señor, porque Él en el Calvario llevó todo dolor, llevó toda enfermedad, y yo ya no debo de llevarla más. Sin embargo, hermanos amados, es interesante que muchas personas todavía siguen diciendo, mi dolor, mi enfermedad. Por eso ese canto que hoy entonamos y lo hacemos muchas veces, sí Señor, le cambiamos algunas frases. ¿Se recuerdan ustedes cuáles cambiamos? Cambiaré el dolor. Cambiaré, porque el canto originalmente está escrito, cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor. O sea, seguimos haciendo del dolor algo posesivo. Nos posesionamos del dolor. Recientemente fui con una doctora y cuando me puso en la camilla y me hizo una maniobra quiropráctica en la espalda, troné como que era tabla seca. Troné todo. Y me dijo, usted traía mucho dolor y no dice nada. ¿Para qué? Si Él se llevó mi dolor. ¿Lucho con la realidad de que existe el dolor? Sí, se lucha. Pero, ¿dónde está nuestra fe entonces? Nuestra fe debe ir en pos, no del dolor, sino en pos de aquel que en la cruz del Calvario venció todo dolor. Amén. Y llevó toda enfermedad. Amén. Así que Jesús también sanó al siervo del centurión y elogió su fe. Elogió la fe de este centurión. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo sería la última vez, hermanos, de este lado? ¿Cuándo fue la última vez que elogió a alguien su fe? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que elogiaron su fe? Miren que debería de ser motivo de elogio nuestra fe. Eso es importante, que nuestra fe sea motivo de elogio. Que otras personas digan, por su fe. Por su fe. Por eso la semana pasada hablamos acerca de que puestos los ojos ¿en quién hay que poner los ojos? Para que la fe funcione, para que la fe, como dicen algunos, ¿qué dicen hoy? Se active. Ya ni que fuera chip de celular, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí, para que la fe se active. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. En Jesús. La semana pasada hablamos acerca de no poner nuestra vista en cosas que son susceptibles a cambio. No pongamos nuestra vista en lo material. No pongamos la vista en las riquezas. No pongamos la vista en los hombres. Les dije, no pongan su vista en mí. No pongamos nuestra vista en los hombres. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Dice la Escritura entonces que Jesús sanó a este muchacho, a este siervo, a este esclavo. Los romanos tenían, también los judíos. Esta es una época en donde sigue siendo natural, normal, el hecho de que habían esclavos. ¿Quién era Onésimo? A ver si le están leyendo los devocionales. Como dijo Chuy Olivares, ya estoy cansado, pero no del Señor, no de servir, sino de la apatía y de la indiferencia de la iglesia. No va a ser que un día me canse de escribir tanto, porque cuando pregunto de los devocionales, nadie los lee. Me encontré con una persona en la ciudad esta semana, con Claudia. Nos saludamos, ni en cuenta, ni me imaginé lo que me iba a decir. No va a ninguna iglesia, no sé, pero en medio del saludo me dice, todos los días leo tu devocional. Yo me quedé, ¿esta persona nunca se lo mando? A él nunca se lo mando. Y me dijo, porque un miembro de tu iglesia me lo manda todos los días.
Espero que el miembro de la iglesia que se lo manda lo haya leído antes. Porque hermanos, qué triste a veces es invitar a alguien que venga a la iglesia, ¿sí? Y viene el invitado y el que lo invitó se fue a lista. Y muchas veces sucede que esa persona se queda en las filas del Señor y aquellos se quedan en las filas del reposo eterno del ir. Amados, la Biblia dice que viendo Jesús a mucha gente, mandó que pasasen al otro lado. 8:18. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando Jesús dice eso, no es una contradicción, sino más bien lo que le está diciendo es: ¿cuál es tu motivación de seguirme? Entonces, sabiendo Jesús que la motivación de aquel hombre es seguir a Jesús por algo, Jesús le dice: no tengo dónde ir. Así que no pienses que soy el que te puede patrocinar todos tus deseos. ¿Entiendes? ¿Me doy a entender en esto? Y por favor, vaya e investigue y se dará cuenta que Jesús sí tenía donde reposar. Cuando Jesús salía a sus giras para predicar, tenía donde ir a reposar. Incluso tenía. La Biblia dice en Marcos: y fueron a la casa donde él descansaba. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque la motivación del que lo quiere seguir es otra. O sea, Él conoce hasta las motivaciones de nuestro corazón. Amén. Cuando yo escuché la primera vez un mensaje bíblico en donde yo puse atención, porque cuando yo recibí al Señor escuché un mensaje, pero prácticamente no lo escuché mucho, porque yo iba tan necesitado y tan decidido de entregarle mi vida al Señor, que yo solo decía: ¿a qué horas el predicador invita? ¿A qué horas el predicador dice que acepten a Cristo? Nunca había estado en una iglesia evangélica o cristiana y en mi espíritu había una necesidad de entregarle mi vida. Cuando terminó de predicar, el hermano hizo una invitación. Era una reunión de jóvenes, un círculo hicieron esa noche. Y el pastor Germán Ubico toma una silla y la pone en el centro del círculo y dijo: si alguien necesita que oremos por él, venga y siéntese acá. Ninguno de los muchachos cristianos se levantó. Yo tenía muletas, tenía yeso, tenía clavos expuestos. Y dije: esa sí es para mí. El amigo que me había llevado estaba a mi lado y lo moví y le dije: alcánzame las muletas. Y me dijo: ¿para qué? Yo voy a pasar ahí. Casi me las da y me empuja. Pasé, di unos cuantos pasos, me senté y se acercó el hermano Germán Ubico, que está con el Señor, y me dijo: ¿qué quiere que hagamos, Diego? Yo le dije: yo le quiero entregar mi vida al Señor. ¿Seguro? Me dijo: sí. Si ustedes me hubieran preguntado al día siguiente: ¿de qué predicó el hermano? Saber. Pero pasados los meses y los años, descubrí que él había predicado de la mujer que había sido tomada en adulterio. Eso predicó esa noche entre los jóvenes. Un tema que alguien podría decir: ¿y por qué hablando de adulterio entre jóvenes? Porque los muchachos no son adúlteros, pero muchas veces sí son promiscuos y son ¿qué? Fornicarios. En una prédica de ese tipo yo le entrego mi vida al Señor. Y desde entonces, amados hermanos, podemos decir cada uno de nosotros, al recordar cuando le conocimos, que Dios es bueno. Amén. Eso fue un sábado. Pasó domingo, no hubo reunión. Lunes, martes me congregué en la iglesia, que era un pequeño garage en esta ciudad. Me fue a traer el pastor, a quien hemos reconocido siempre como nuestro mentor, y me lleva a la iglesia, como 4 o 6 bancas, 4 o 5 bancas, ¿te recuerdas? Y escuché al pastor, y ese día yo dije: yo quiero predicar como él.
Yo no sabía si ganaba, si sufría, si prestaba o si lo patrocinaba. Pero lo que quería era hacer lo que él hizo. Y resulta que desde ese momento Dios a mí me hizo un llamado. Y lo fui descubriendo al paso de los años. Mi motivación fue predicar su palabra. Y entonces el Señor me fue enseñando dónde Él caminaba. ¿Qué hacía? Yo le quiero preguntar, cuando usted recorre la Biblia, ¿usted se ha dado cuenta por dónde Jesús camina? ¿Por dónde nos lleva cuando leemos la Escritura? ¿Se ha dado cuenta? O sea, abrir la Biblia y ver a Jesús actuando es precioso. Yo le recomiendo. Lucas, el Evangelio, escrito por Lucas, el doctor Lucas, enseña acerca de toda la actividad de Jesús. ¿Cómo lo enseña? Hagamos, con el término hagamos o hacer. Este evangelio es el que más utiliza esta frase: hagamos, vamos o hacer. ¿Queremos saber qué hacer y cómo hacerlo? Leamos Lucas. Y es interesante cómo Lucas enseña. Amados, aquí dice que este hombre quiere seguir al Señor y el Señor le dice: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Verso 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Viene el primero y desea seguirle. Y el Señor prácticamente le dice: no, conozco tu motivación y por tu motivación te digo que no. Pero ahora viene otro discípulo y le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y a este, ¿qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto de la pandemia hoy es un caso particular, ¿verdad? Sea que mueran de COVID o de otro tipo de muerte, solo permiten que las personas entierren a sus parientes entre 8 o 10 personas. En este tiempo he estado apoyando a algunas personas, incluyendo a mi familia, como ustedes saben, hace unos 15 días. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que los muertos entierren a sus muertos? ¿A qué se estará refiriendo el Señor con eso? Realmente es una expresión fuerte, es una expresión severa. Que usted le diga a alguien en medio del luto: hombre, deja que otros vayan a enterrar a tu abuelito, a tu abuelita, y vos venite y vamos a otro lado. Prácticamente eso es lo que Jesús está diciendo. Deja que otros se encarguen de los que han muerto. Tú ven y sigue. Uno que lo quiere seguir le dice al Señor: no tengo que ofrecer. Otro al que el Señor sí quiere pone como obstáculo el hecho de: deja que entierre primero a mi papá. ¿Se recuerdan ustedes qué significa eso, hermanos? ¿Se recuerdan qué significa deja que vaya y entierre a mi padre? Significa que su papá estaba fuerte, sano, robusto, lozano, coloradito, chapudito, ¿sí? Bien dragoncito. Era una persona que estaba lozano. Pero este le dice: deja que entierre a mi padre. Ese es un dicho de la época de Jesús. Es interesante, por eso es que hay que leer e investigar un poco la Escritura. Y la pregunta sería: pues, ¿y cómo sabes tú eso, pastor? Hay libros, y les voy a decir, por ejemplo, hay libros como los libros de historia de Josefo, de Flavio Josefo. Él entra mucho en estudios o entra mucho en explicar textos en base a la cultura de aquel día. Recuérdense que la Biblia tiene un trasfondo cultural. Amén. Amén. Es como si Jesús hubiera venido a este lado del mundo y la Biblia se hubiera escrito en quiché.
entonces la Biblia tendría un trasfondo cultural maya. Allá de aquel lado, la cultura es parte de esto. Y culturalmente entonces, esta es una expresión que el muchacho puso. Deja que entierre a mi padre primero y después te seguiré. Eso significaba. Él está bueno. Está muy, ¿qué dije? Muy lozano, muy robusto. Voy a esperar que pasen los años, que enferme, que se ponga chocho, ¿verdad? Se debilite y le dé toda esa clase de enfermedades que hoy existen. Y entonces se va a morir. Voy a tener que cuidarlo. Y hasta entonces te seguiré. ¿Cuántos años pasaría para eso? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Excusa. Ya la otra vez también prediqué un mensaje que le llamamos ¿cómo? Basta de excusas. ¿Cuánta gente hoy tiene excusas? Le he preguntado a algunos hermanos que son parte de esta iglesia, creo yo, no los hemos desechado, a menos que ellos ya no aparezcan nunca más, pero el asunto es, ¿cuál es la excusa? La edad. Bueno, aquí están hermanos de más de 70 y 80 años entre nosotros. ¿Es la edad? Bueno, aquí hay niños. ¿Cuál es la excusa? Deja que mi padre enferme, envejezca, caiga en cama y entonces te seguiré. Excusa. Sigue entonces el Señor diciendo, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Fe en el que duerme, hermanos amados. Ahora les voy a decir algo. Hay un salmo precioso que habla acerca de Dios cuidando a Israel. ¿Quién lo sabe? Dice que Él es aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Pero también dice que Él es el que cuida por Israel. Él es el que vela por Israel. Él no duerme. Dios no duerme, hermanos. Él no duerme. Él siempre está al cuidado de su pueblo. Él siempre está al cuidado de su vida y de mi vida, de nuestra vida. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Eso significa que se metía el agua. Imagínese usted. Pero él dormía. ¿Qué está haciendo Jesús? Dormía. ¿Por qué? Porque es dormilón. No, ese era Jonás. Jonás le dijeron dormilón, ¿verdad? Pero el Señor dormía porque Él tiene control de todo. Y sigue diciendo la Escritura. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande quietud, dice una versión. Otra dice bonanza, otra dice paz. Y los hombres que hicieron, hermanos, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Aquí quiero agregar que tanto Mateo como Marcos y Lucas nos hablan de esta misma historia. Amén. Dice la Escritura que lo despertaron, él se levantó y hablando a la tempestad, le dijo a la tempestad, calla y enmudece. Calla y enmudece. Y al instante la tempestad cesó.
Y después de que calmó la tempestad, se volteó a ellos y les dijo: hombres, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. No les dijo que no tenían ninguna fe, sino que les dijo que eran de poca fe. La semana pasada también hablamos acerca de que si ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, también hay también el hecho de que podemos crecer en la fe. Y que nuestra fe crece cuando nosotros oímos la palabra. Porque como dice Romanos 5:17, 5:17 Romanos. Alguien lo sabe de memoria, lo puede decir, pero el texto dice: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Aquí hay personas, y no quiero ofender con eso, sino más bien animarlos a que hagan un cambio de sus prioridades. Pero aquí hay personas que están más pendientes de las noticias de las 6 de la mañana, y entonces son noticias frescas, seguro, casi seguro. Pero si no tienen, repiten la noticia de la noche de un día anterior. Y entonces llega el noticiero de mediodía. Y si usted sigue el noticiero del mediodía, se da cuenta que las noticias que dieron a las 6 de la mañana las repiten a mediodía. A menos que haya habido un suceso, lo incluyen, pero repiten la misma noticia. Y luego esperan los avances del noticiero cada hora. Y cuando no hay a cada hora noticias, pues no hay avances. Pero a veces hay personas que están más atentas a oír ese tipo de noticias que a oír las noticias de las buenas nuevas. Amados, amén. El domingo pasado Dios nos permitió estar en una iglesia grande de acá de la región. Es una iglesia grande, hermanos, una bendición. Y cuando ya íbamos, déjenme contarles esto de las noticias, el efecto que producen las noticias, el temor que produce la noticia, el miedo que produce muchas veces. Íbamos ya para Cantel, fuimos a predicar a Cantel, a una iglesia, y entonces me dicen: lo esperamos a las 3. Unos minutos antes me entró una noticia en mi teléfono del director del puesto de salud de Quetzaltenango, el doctor Nájera. Y el doctor Nájera empieza a dar, en una entrevista que le hicieron los noticieros locales, de cómo está la pandemia o cuáles son los datos que se manejan en Quetzaltenango. Rojo, Quetzaltenango sin rojo. Pero hay 8 municipios a su alrededor que están en rojo. Y casi en Corinto. Algunos casi están en Corinto. Y dentro de ellos está Cantel. Así que dijo: está Olintepeque, está San Juan Ustuncalco, San Mateo, La Esperanza y Olintepeque. Y resulta que dice: y Olintepeque va a la cabeza. O Cantel, perdón. Y Cantel va a la cabeza. Y yo voy a hacer Cantel esa tarde. Se lo cuento a mi esposa, Cristian, y entonces mi esposa me dice: no vas. Pero la invitación había sido dada con tiempo. Así que le digo: no, voy a ir. Porque el Señor sabe por qué me confió a mí eso. Me llaman, estando ya para salir, me llaman y dice: pastor, ya viene. ¿Por dónde viene? Saliendo de mi casa. Y todavía como manejando algún temor por la noticia y por lo que mi esposa me dice. Le pregunto a los hermanos: ¿cómo está el protocolo de la iglesia? Oh, está bien, hermano. No hay aislamiento. Tomamos las medidas de precaución. Ok, pues vamos. Y me voy. Entonces mi esposa, saber qué pensó, y me dice: no, yo te acompaño. Ok, vamos, nos fuimos. Al llegar a la iglesia grande,
Edgar, Pablo, mi hijo, conocen esa iglesia. Lleno local. Lleno. Pero le pregunté a la hermana, más o menos cuántas personas irán a ver. Hay unas 200. 200 no son este grupo. Y cuando entramos, mi esposa se quedó observando. Y tengo unas fotos ahí. Lleno local. ¿Qué quiero decirles con eso? Cometí el error de que antes de salir oí la noticia y la noticia creó cierto malestar en mí, temor. Pero luego me acordé que ese mismo domingo en la mañana había predicado acerca de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es pues la fe, la certeza de las cosas que esperamos. La convicción de las cosas es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven. Es la convicción de lo que esperamos. Y entonces nos fuimos. Fue una bendición. Fue una bendición. Al final vamos a servir un refrigerio para toda la iglesia. Y nosotros nos cuidamos que no sé qué, que no sé cuánto. Y no estoy diciendo que eso está mal, es buenísimo. Si algo ha hecho esto es que nos ha convertido en gente más limpia, más ordenada, menos polvorienta, ¿verdad? Lo único que sí tenemos que hacer es desempolvar un poco la vida, para que esa fe venga por el oír, y por el oír su palabra. Amén. Amén. Así que no escuche más noticias. Y si las escucha, escúchelas desde una perspectiva de información, pero al mismo tiempo es poniendo en práctica su fe en el Señor. Así que entrando Jesús en la barca, los reprendió y los llamó hombres sin fe, de poca fe. Eso significa que todos que estamos aquí tenemos, aunque sea un poco de fe, pero tenemos. Y miren, y aquí quiero decirles algo final. Para la poca fe se hizo necesario que se levantara una tempestad que hizo que ellos fueran a Jesús y lo despertaran para que solo Jesús pudiera detener la tempestad y ellos pudieran darse cuenta que quien va con ellos puede con todo. Amén. Amén. No son los superhéroes de los cómics, ¿verdad? Hoy se han puesto tan de moda los cómics que película tras película, ¿verdad? Y el mundo está siendo invadido hasta por superhéroes que no lo son. Y nosotros que debemos de tener puestos nuestros ojos en Jesús, el superhéroe de todos los héroes, a veces no lo estamos haciendo. Perdón, no lo estamos haciendo. Por eso es importante que nosotros al temor le anteceda la fe. Si no antecede nuestra fe al temor, el temor nos puede paralizar. Veamos, por favor, para finalizar, veamos lo que la Escritura dice en otro de los evangelios acerca del mismo caso. Vayamos, por favor, al siguiente evangelio. ¿Cuál sería? Marcos. Ok. ¿Tiene usted la cita? Yo no se la he dado, pero vamos a ver si alguien sabe para qué son las citas alternas o cruzadas que hay en la Biblia para ir a otro texto. Entonces, ¿a dónde tendríamos que ir? ¿A qué pasaje tendríamos que ir? ¿De? Marcos. Ok. Entonces leamos Marcos 4. Y ahí está en referencia la misma historia. En su Biblia tienen un subtítulo que dice: el viento y las olas obedecen a Jesús.
Leamos entonces, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Hermanos, en medio de las tempestades, esta frase es clave, o esta palabra del mismo Señor debe de estar en nuestro corazón. ¿Cuál? Pasemos al otro lado. Santiago dice que no seamos como los seres humanos simples, que dicen que harán negocios, que viajarán, que emprenderán, que invertirán. Y Santiago aconseja, y el consejo de él es el siguiente: digamos mejor, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. ¿Qué cosa haremos? Esto y aquello. ¿Cuándo? Si Dios quiere. Así que no planifique tanto para mañana, porque si Dios no quiere, no va a pasar. Y si usted lo termina haciendo por capricho, también los resultados pueden ser evidentes. ¿Me doy a entender? Pero si Dios quiere, dice Santiago, haremos esto y aquello. Y Jesús les dice en este capítulo 4 de Marcos, les dice, pasemos al otro lado. Qué importante es que si Jesús está conmigo, con nosotros, estemos atentos a que el Señor nos diga, pasemos al otro lado. Si Jesús está con nosotros esta mañana y nos dijera, pasemos al otro lado, ¿usted tiene seguridad de pasar? Pero el río está bravo, la tempestad está fuerte. O lo otro es, no hay tempestad ni río bravo, pero usted obedece y sigue al Señor, porque Él ha dado la orden de pasemos al otro lado, sin saber que al pasar al otro lado se va a levantar una tempestad. Por eso es que nosotros no sabemos qué pasará mañana, incluso no sabemos ni qué pueda suceder más tarde. ¿O lo sabemos? No lo sabemos, hermanos. Dios sí lo sabe. Así que esperemos que Él diga, pasemos. Dígale al que está a su lado, hermano, espere que el Señor le diga, pasemos al otro lado. Y si te dice que pasemos al otro lado, no se quede, pase al otro lado. Amén. Y cuando estaban allí y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Marcos entra en más detalles más que Mateo, y él estaba en la popa. ¿Mateo no lo dijo? No. Entonces Marcos nos amplía la historia. ¿Qué dice Marcos? ¿Dónde dormía Jesús? En Mateo dice que Él dormía, lo fueron a despertar porque Él dormía. Pero ¿dónde estaba? En la popa. ¿Qué es la popa de un barco? Él está en la parte en donde todos toman viento, así como Rose y Jack, el de Titanic. Ahí va. Pero Jesús no va con ninguna Rose ni con ningún Jack. Él va allí durmiendo. Es la parte que rompe el viento. Es la parte donde el barco rompe las olas y el viento. Y es interesante. Va durmiendo. Nosotros apenas se mueve el bus donde viajamos y ya vamos nerviosos. Y si los que hemos viajado en avión sentimos un temblorcito, una turbulencia. Yo viajé a Cuba en una oportunidad en donde a la mitad, minutos después de haber salido de Panamá hacia Cuba de noche, el viaje fue turbulento todo. Y como yo nunca había ido en una turbulencia tan fuerte, yo dije, aquí me quedo. Entonces empecé a confesar. Empecé a pedirle al Señor perdón por todos mis pecados pasados y aún hasta por los presentes si tenía tiempo. Y la persona que iba a la par mía era una persona adulta.
un hombre grande, canoso, y él iba leyendo un libro. Y desde que empezó la turbulencia hasta que llegamos a La Habana, él leyó el libro. Entonces yo dije, esto es clave. De ahí que entonces yo saqué mi Biblia. En mis siguientes viajes con turbulencia, entonces sacaba mi Biblia. Y aunque el corazón sigue latiendo, hermano, fe viene por el oír. Y entonces empezaba a leer mi Biblia en voz alta. Y así hubo personas que iban a la par mía y me decían, ¿usted qué religión es? ¿De qué religión? De ninguna religión, simplemente soy un creyente, sigo a Cristo. Y entonces ya platicamos con algunas personas del Señor, pero da cosa que el bus brinque y se salga a la carretera. Da medio, diría aquel de la tele, da medio que el avión tiemble, hermanos. Y si el aterrizaje fue como el último que hicimos con Claudia y Cristian, que entró el avión al aeropuerto de Guatemala, entra y a punto de tocar suelo, se levantan, pero de emergencia de nuevo. Y todos, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no aterrizamos? Y no explicaba nada, y el avión se levantó como nunca yo había visto un avión, o al menos sentirlo adentro. Y luego de una gran vuelta, y se elevó otra vez. Y todos preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie contestaba, las luces en rojo, amárrense los cinturones. ¿Sí? En este caso no habían cinturones. Aquí es agárrense duro. Van empapados posiblemente los discípulos. Y mis hermanos amados, hasta el buen rato el capitán dijo, haremos una vuelta a la ciudad de Guatemala y volveremos a intentar aterrizar porque no teníamos autorizado hacerlo. No había autorización, no había pasemos al otro lado. Así que si no había pasemos al otro lado, hubiéramos quedado de lado. Dice la Escritura que cuando Jesús hace esto y se levanta de donde estaba durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿qué no tienes cuidado de que perecemos? Entonces levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Y aquí les hizo dos preguntas. Ahora les digo, ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? Marcos entra en un detalle más interesante, bonito, porque les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están con miedo? Y les pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Si esta tarde alguien les preguntara a ustedes, esta tarde, más tarde, alguien les preguntara, ¿tienen ustedes fe? ¿Qué dirían ustedes, hermanos? ¿Qué están diciendo ustedes en medio de esta circunstancia que el mundo vive o que usted tiene sus propias crisis que yo desconozco? No estoy hablando solo de COVID, no estoy hablando de, hay tormentas. Hay familias donde no solo hay enfermedad, hay padres en donde sus hijos están pasando situaciones complicadas, que los padres no duermen porque el hijo no ha entrado a dormir. Ese es su tormento, o su tormento. O hermanas, quizás ustedes abren la cena y buscan arroz, y buscan frijol, y no hay. Se presenta una emergencia y no hay dinero para la medicina. Y entonces la tormenta se hace más fuerte cada vez. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Así que, hermanos, muchas veces la fe y el temor se cruzan. Y cuando la fe y el temor se crucen, al temor siempre debe estar anticipado
o se le anticipa al temor o al estar amedrentados la fe. Yo espero que esta semana ustedes no pasen ningún temor. Y si lo pasaran, entonces la fe debe de estar presente. Amén. Cito y termino con esto. Este es el caso donde Jesús va con ellos. Pero existe el otro caso en donde Jesús les dice que vayan y que Él luego los alcance. Y cuando se levantó una tempestad, y dice que era cerca de la hora tercera, y no avanza. Cuando tomaron en la barca para ir al otro lado, Jesús les dijo: pasen al otro lado y los alcanzo al ratito. Y ese alcanzarlos al ratito dilató 9 horas el trayecto. Hermanos, ustedes que han atravesado el lago del Sololá de Atitlán, ¿en cuánto se pasa de Panajachel a Santiago? Como media hora. Pongámosle, si es uno de esos grandes que cargan mucha gente, unos 45 minutos. El lago de Galilea aproximadamente mide el mismo tamaño del lago de Sololá, 8 por 10 kilómetros. Y cuando pasan el lago, subieron a las 6 de la tarde. El día ya terminó. Termina toda faena del hebreo. Entonces hay que descansar. Subieron la barca a las 6 de la tarde, pasaron las 9, la primera vigilia, segunda vigilia, y es la tercera vigilia, 3 de la madrugada, y no llegan. Se levantó una tempestad terrible. Hermanos, yo no sé qué tempestades se pueden levantar en nuestra vida más adelante. Usted me dirá: ¿qué mensaje usted? ¿Qué nos está ofreciendo tempestades? No, porque la vida del hombre es así de natural. De hecho, Jesús, ¿qué dijo? Tendrán aflicciones, Eso. pero no teman. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, mas no temáis. Yo he Yo vencido. estoy con vosotros, yo estoy con ustedes, yo he vencido. Amén. San Juan capítulo 14. Gloria a Dios, amén. No tengan miedo entonces. Ante el miedo, la fe es la que nos saca adelante. Luego de ver que la barca no pasa y van ahí los discípulos, rema, dice la Biblia que van rema y rema y rema, y la tempestad se levantó. Ellos mismos saben que la tempestad es una tempestad fuera de lo normal. Los que les gusta la guerra espiritual dirían: era una tempestad diabólica. Y entonces había que hacer guerra espiritual, porque era una tormenta rara. El punto es que no pasa. Y cuando ellos ven en medio de la tempestad a una persona, ellos dijeron que era ¿qué? Un fantasma. Están con tanto miedo que el miedo no nos hace distinguir a Jesús cuando se acerca. Amén. ¿Ves, hermano? Cuando tu miedo es más grande que tu fe, ese miedo no nos logra ayudar a ver que el que viene hacia nosotros en ayuda es Jesús, no un fantasma. Amén. ¿Y ellos qué dijeron? Es fantasma. El miedo está apoderado de ellos. Si les hubieran puesto un esfigmomanómetro y les ponen la presión, la tenían 180, 110. Pulsaciones más de 100, con taquicardia. ¿Sí? Casi con apnea o bradipnea. No podían ni respirar. Y cuando ven que alguien viene caminando sobre el agua, solo pudieron decir es fantasma. Aquí viene la pregunta entonces de las abuelitas cristianas: hermano, entonces ¿los fantasmas existen o no existen? Ese es otro tema, ¿verdad? Así que Jesús vino, caminó sobre el mar, y cuando se va acercando, Pedro
distingue más. Y aunque no es así realmente que haya distinguido, cuando se dieron cuenta que Jesús camina, Él les dijo: ¿quién es? Fantasma, ¿cómo te llamas? Y dijo: no soy fantasma ni nadie, ¿cómo me llamo? Soy Jesús. Amén. ¿Eres tú, Señor? Sí, soy yo. Señor, si eres tú, fíjense pues, faltaba la palabra: pasemos al otro lado. ¿Y cuál fue la palabra de pasemos al otro lado que Jesús le dio? Sí, soy yo, soy Jesús. Ven. Si eres tú, di que yo vaya hacia ti y camine sobre el mar. Y Jesús le dijo, le dio la palabra. ¿Cuál fue la palabra que le dio? Ven. Ven. Esas son palabras de fe. Pasemos al otro lado, palabra de fe. Ven, es palabra de fe. No se amedrenten, es palabra de fe. No tengan miedo, es palabra de fe. Y entonces Jesús le dice: ven. Y caminó. ¿Y en dónde caminó, hermanos? En medio de la tempestad. ¿No es cierto que a veces estamos caminando en medio de tempestades y no nos hemos dado cuenta? A veces sí, porque si ponemos mucha atención en la tempestad, entonces no caminamos y nos hundimos como Pedro. Pedro, al ver la tempestad, dejó de ver a Jesús. Ustedes han oído esto. Este mensaje no es nuevo, posiblemente ni merezca aplausos si es hacia mí, pero si es hacia la palabra, sí deberíamos decir: gloria a Dios. Porque es Jesús caminando sobre el mar y reprendiendo la tempestad y yendo en rescate de sus discípulos amedrentados, y les dijo: soy yo, Pedro, ven, camina. Y caminó sobre las aguas, y cuando deja de poner su mirada en Jesús, se hundió. Y siendo un pescador, pide ayuda porque se estaba ahogando. Eso es interesante. De Pedro podemos sacar una lección allí, que aunque pudo haber nadado y pudo haber dicho: este es pan comido, esta ola yo me la paso así por debajo, salgo aquí y floto, y Pedro se dio cuenta que no era fácil, y entonces dijo, como todos deberíamos decir en medio de cualquier necesidad o tempestad: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. A ver, díganos por favor, díganle: Señor, ayúdame, socórreme, sácame de esto. Yo no sé de qué usted busca ayuda hoy y de qué quiere el socorro del Señor, pero si usted vino a este lugar, es para que el Señor lo ayude, lo socorra y lo saque, porque Él le da las palabras de vida que son: ven. Y le dice: pasemos al otro lado, si yo estoy con ustedes, y aunque no vaya con ustedes, o aunque no duerma en popa, iré por ustedes. Este era otro caso, recuerden, este es otro caso. Pero ¿cuál es lo precioso de este caso? Que dice la Biblia que solo subió a la barca, Jesús subió a la barca, y de inmediato estaban en la orilla. 9 horas de remar, y posiblemente estaban a 3 metros de la orilla, y por la tempestad que se levantaba, se parece al dicho popular guatemalteco: este se ahoga en un vaso de agua. Claro, esa tormenta no era un vaso de agua, era el mar de Galilea. Pero el asunto es, estaban tan cerca que por la misma tormenta no nos hace ver dónde está la salida, dónde hay tierra firme. ¿Por falta de Fe. o por poca? Fe. No por nada, sino por poca fe. No es por falta de fe, es por poca fe. ¿Había alguna medida de fe? La Biblia dice que Dios nos ha dado una medida de fe. ¿Cuál es la palabra fe que nos da confianza en estos temas que hemos venido enseñando? Hoy terminamos con esta serie. La serie le titulamos Confiando en Dios y poniendo nuestra fe en Jesús. Hoy entonces, aunque el temor y la fe, o la fe y el temor se crucen, el Señor está con nosotros. Amén. Invitémosle a subir a la barca. Amén. O lo otro, démonos cuenta que Él va en la barca, está en la barca, está descansando en la barca, no
no tengamos temor. Amén. Tengamos fe. Amén. Así como estamos. Vamos a tomar la cena del Señor en este día. Y voy a pedirle, por favor, a Pablo y Claudia. Pablo y Claudia, por favor. Traigan los elementos y vamos a tomar la cena. ¿Saben? Esta palabra es interesante. Pistis. ¿Y qué es pistis? Fe. Esta mañana salgamos de este lugar revitalizados, llenos de pistis, de fe. No es de pistis, dijo, ¿verdad? Sino es de fe. La confianza que tenemos en aquel que aunque las tempestades se levanten, está con nosotros, oirá por nosotros. Amén. Invito a que se pongan de pie, puestos en pie. Uno de cada lado. Pasemos, por favor, hermanos. Pasemos primero este grupo. Tomamos la copa, pasamos acá y damos la vuelta. Y luego el siguiente grupo. Ahora este grupo. Sacamos por su derecha y regresamos por el centro. Gracias. Recordemos el texto que dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su nombre santo. Hermoso lugar, provincia de gozo, toda la tierra. Es el monte de Sión, y a los lados del norte la ciudad del gran rey. Hoy estamos convocados a la mesa del Señor. Y antes de tomar la cena, consideremos nuestros pasos, nuestros caminos, nuestros pensamientos, aún nuestras palabras y nuestra fe. Consideremos cuál es nuestra fe en este tiempo con el Señor. Y si hemos estado viviendo bajo algún tipo de temor, pongámoslo en el Señor esta mañana. Y si hay también algún pecado que nos ha estado asediando o hemos sido tentados en algún área de nuestra vida, digámosle al Señor que nos libre de todo pecado o de toda tentación. Señor, esta mañana estamos aquí, tu pueblo, la iglesia Renuevo, para traer a ti, Señor, alabanza que te honre, obediencia que tú esperas de nuestro corazón.
Hemos oído hoy tu palabra y Señor, solo por ella podremos ser perfeccionados en ti. Gracias. Hoy invocamos tu nombre pidiendo que tú nos libres, que nos perdones y que al librarnos y perdonarnos seguramente también tú nos pondrás en honra. Gracias. En el nombre de Jesús. Como iglesia y como tu pueblo, Señor, recordamos las palabras del Señor cuando dijo, tomando el pan y partiéndolo y entregándolo a sus discípulos, les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Comed todos de él. Comamos el pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno y salieron del monte de los olivos, todos vosotros estaréis escandalizados. No nosotros, porque Él nos ha salvado. Tomemos la copa. Démosle un aplauso, Señor, esta mañana.